Bueno, buenas estimados jóvenes, espero que se encuentren muy bien, bendiciones para todos y para todas, siempre o como siempre deseándoles lo mejor. Pues bueno, ya nos vamos acercando a una etapa final del curso, lógicamente donde también se vuelve un poco más pesado en el sentido del código, o no lo hablemos pesado, pensemos en más cantidad o más masa de código que hay que escribir, por supuesto, partiendo del hecho o de la circunstancia del manejo o el buen manejo de las bases de datos. Pues lo que es las bases de datos, ustedes bien ya lo han venido manejando, y pues vamos a tratar de en esta sesión, digámosle que ir terminando o rematando la parte de las 4 operaciones básicas de las bases de datos. Me refiero a guardar, buscar, modificar y eliminar. Recuerden que la semana pasada, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, la semana pasada hicimos un login, que este login nos iba a llevar o nos podía trasladar a la parte de registro, donde me permitía registrar usuario. Este mismo registro me podía permitir, o bueno, nos devolvía otra vez al login. El login me llevaba a la parte de recuperación, donde yo podía recuperar lo que era o lo que es el usuario y la contraseña. Perdón, la contraseña del usuario, disculpen. La contraseña del usuario, y por ende poder generar o jalar, en este caso, todo lo que tiene que ver con el usuario que eventualmente podía haber perdido u olvidado su contraseña. Ahora bien, me refiero, el login nos iba a permitir ingresar, o ya esto lo habíamos programado, y nos llevaba hacia un formulario de alumnos. Que recuerden que aquí en el de alumnos llegamos hasta la programación de la parte del ingresar. Me refiero que permitiera guardar un alumno o guardar, en este caso, un estudiante, como le quieran llamar. Pues bueno, ¿qué nos resta hacer en este caso por esta sesión? Tenemos que hacer búsquedas, aprender a buscar por la cédula, aprender a buscar por el apellido. Una vez que busca y que me vuelve a cargar aquí los datos en los textbox, me va a permitir, o más bien nos va a permitir, hacer algún cambio en los nombres o apellidos y hacer la modificación del caso, y que también nos permita pues digitar aquí un alumno o hacer una búsqueda de un alumno, ya sea por cédula o por apellidos, y que ese alumno que yo busqué lo pueda eliminar. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿verdad? Pensémoslo lógicamente. O sea, pensemos que para yo poder modificar un estudiante, primero tuve que haberlo buscado. Tuve que haberlo buscado en algún sitio y haberlo cargado acá, ¿verdad? O en este caso precisamente pudimos también haber buscado un estudiante y haberlo cargado acá, no para modificarlo, sino para eliminarlo. O sea, yo no puedo ni modificar ni eliminar estudiantes que no existan. Eso es muy coherente pensarlo, ¿verdad? Sin embargo, lo recalco para que no haya ningún malentendido en ese sentido. Ahora bien, recordemos que en el manual que yo les hice a ustedes, pues bueno, en el manual, en la sesión 13, vienen los códigos plantilla. Recordemos, códigos plantilla, que son códigos que eventualmente ustedes pueden tomar en consideración, porque van como por partes, que a continuación yo voy a explicar, para poder hacer búsquedas, para poder hacer modificaciones, ¿verdad? En este caso, y para poder hacer eliminaciones, que también viene también el código por acá. Por eso es que es tan importante el hecho o el sentido de que yo les haya podido, o que yo haya podido, en este caso, pues darles a ustedes un manual para que ustedes lo tengan como guía, y que también lo conserven en caso de que lo tengan que consultar a futuro, ¿verdad? Por aquello que se les haya olvidado algo en algún sentido. Pues bueno, vamos a pasar a la parte del proyecto. Recuerden que aquí yo tengo este proyecto, el cual yo se los mostré la semana pasada.
digámosle que es mi proyecto guía, mi proyecto plantilla, mi proyecto, pues, ¿cómo le puedo yo decir a ustedes? Mi proyecto, sí, llamémoslo plantilla, con el cual yo le voy o le he venido a ustedes explicando todo lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo. Ahora bien, vamos a empezar primero por el de buscar, porque como les decía, yo no puedo modificar ni eliminar si no he buscado. Entonces vamos a hacer una búsqueda. Ahora, vean esto. Voy a buscar, pero voy a buscar con una cédula que yo haya digitado en este textbook de aquí arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo también podría haber digitado una cédula aquí, haberla buscado y que se carguen, en este caso, los demás datos. Pero lo estoy haciendo con una búsqueda de un textbox aparte, para que usted lo tome en consideración. Este textbox se llama TXT buscar cédula. Entonces voy a entrar aquí, vamos a entrar a buscar por cédula. Permítanme quitar la parte de errores, hacer un poco más amplio esta parte para irlo entendiendo. Y por supuesto colocar el zoom más alto para que lo vean bien. Ok, entonces vean, resulta ser que por ejemplo, acá todo va a comenzar igual, va a comenzar con on error go to control. ¿Por qué? Porque necesitamos verificar, constatar de que no tenga ningún error y que si tiene rebote en algún lado para que nos diga dónde está el error. Ahora, yo hago una sola validación, observen. Bueno, lógicamente creo la variable consulta de tipo string que todo el tiempo tiene que estar, ¿verdad? Que es esta de acá, donde yo voy a consultar a cuál tabla de la base de datos, en cuál campo voy a ir a hacer la búsqueda, ¿verdad? Es la consulta. Pero antes valido, ¿verdad? En este caso la validación es solo uno. ¿Por qué es solamente una validación? Bueno, esto es muy fácil de explicar. Permítanme aquí nada más cerrar estos para que me quede solamente el de alumnos y no hacer mucho enredo. Ok, ¿por qué? Porque yo solamente ocupo que este dato se haya digitado algo para yo poder buscar, ¿verdad? Entonces yo nada más le digo que si el TXT buscar cédula está en blanco, que mande un message box indicando o diciendo que debe digitar la cédula del estudiante a buscar. Entonces véanlo que aquí es muy sencillo. Exit sub and if. Entonces sería la primera parte de validación. La segunda parte, bueno, ya más bien sería como la tercera, porque la primera fue crear la variable tipo string, aunque esa variable se puede crear más abajo, me refiero aquí, pero ahí ya la creé de una vez. La siguiente parte es inicializar lo que es la variable donde hacemos o vamos a cargar la consulta, que recuerden que es aquella variable que estaba en el módulo, ¿verdad? Es la misma variable de estudiantes que utilizamos la sesión anterior para almacenar el estudiante. Entonces es esta misma de tipo record set, porque recuerden que ella misma me va a permitir guardar, buscar, modificar y eliminar, siendo tipo record set, ¿verdad? Porque recuerden que solamente había una de tipo connection. Ahora, aquí hago la consulta, le digo que vaya, seleccione todo y aquí vuelvo a hacer vuelvo a recalcarlo. La mayor parte de veces que ustedes fallan es en esta consulta, porque si aquí dice que va a un espacio, se deja espacio, pero si por ejemplo aquí en las comillas dice que no se deja espacio, no se deja. Tienen que ser muy perfeccionistas cuando ustedes digiten esta línea de programación, porque si no se les puede caer. Entonces le digo, seleccione todos aquellos datos de la tabla de datos personales de alumno. Entonces recuerden que aquí es cuando ustedes van a ir a local instance, ¿verdad? En MySQL van a ir a buscar la base de datos que ya tiene que estar debidamente instalada, que es el registro estudiantil, la tabla de datos personales de alumno. Abren sus columnas y recuerden que tienen que copy to clipboard name el nombre de la tabla con clic secundario y lo pegan acá. ¿Por qué? Porque mucha gente lo hace digitándolo y es donde falla, porque tal vez el nombre no está exactamente igual. Y le digo que donde su cédula o el campo de la cédula o el campo clave primaria, como ustedes lo quieran llamar, sea igual a el que yo digito en el textbook de buscar, o sea, al que yo digito aquí. Le estoy diciendo, entonces vaya, lo que yo digito aquí, o la cédula que digito aquí, vaya y la busca
a todas las cédulas de esta tabla. Eso es lo que le estoy diciendo. Y recuerden que tiene que ir comilla simple, comilla doble, el ampersand, ampersand, doble, simple y doble. Entonces, con esto ya podríamos saber o por así decirlo, ir a inspeccionar o le estoy mandando a inspeccionar absolutamente todos aquellos datos que contengan esta cédula en este campo de esta tabla. En la línea siguiente, como siempre, le digo estudiantes.open, o sea, abro la consulta. ¿En donde la abro? En esta variable tipo string, entonces va a ir a hacer toda esta consulta con esta conexión. ¿Cuál conexión? La que ya tenemos hecha, la que en algún momento dado habíamos hecho en el login, ¿verdad? Aquí, me refiero en el login, en esta parte de acá, esta conexión. Entonces él lo que va a hacer es que como esa conexión era tipo pública, que por eso era que estaba en el módulo, entonces él la llama. Y esto era para que hiciera un análisis por todas las tuplas respectivas de la relación o la tabla, ¿verdad? Ahora, aquí es donde cambia un poco. Como tenemos que hacer es una búsqueda, tenemos que utilizar, en este caso, perdón, permítanme. Ok, continuamos por ahí. Perdón, es que tuve un problema con la garganta. Les decía entonces, aquí hay una diferencia. Que recuerden que nosotros hacíamos un record count para verificar si el estudiante existía o no. En este caso, cuando el estudiante, o sea, si el estudiante ya existía, entonces uno le decía, bueno, pues mira, ya existe, entonces no puedes agregar uno nuevo. Me refiero a la sesión anterior, ¿verdad? Pero aquí es al revés, aquí ocupamos saber si él existe. Y si él no existe, no puedo hacer nada. Entonces utilizamos el punto BOF y en la misma consulta el punto EOF. ¿Qué significa? El BOF significa que comience con el primer fichero y el EOF significa que llegue al último fichero, o sea, que vaya desde la primera tupla hasta la última, haciendo un análisis. Si no lo encuentra, entonces ella va a rebotar y me va a decir, el estudiante no existe, y aquí termina todo. ¿Por qué termina todo? Simple y sencillamente porque ya no hay manera o ya no hay forma de yo hacer una búsqueda debido a que no existe, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, viene la parte en que si no existe, yo cierro la consulta y descargo o limpio los textbooks. Aquí yo estoy limpiando el de búsqueda por cédula y el de búsqueda por apellido. ¿Por qué? Simple y sencillamente como por aquello de que en algún momento dado hubiésemos colocado algo en alguno de los dos, ¿verdad? Pero no precisamente tiene que ser que lo limpien los dos o lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que hace? Que si entonces él hace la búsqueda y si existe, él brinca en este if y viene acá. Pero vean qué interesante. Aquí que lo que hicimos es darle vuelta. ¿Por qué darle vuelta? Porque antes nosotros le decíamos al campo o a los campos de MySQL le enviábamos antes lo que era, en este caso, que era así al revés, para que ustedes me entiendan, ¿okay? Era así. Le decíamos, repito y recalco, le decíamos al campo de MySQL mándele un valor. ¿Cuál? El que estaba en el textbox. Ahora lo ocupamos hacer al revés. Ocupamos decirle, en este caso, al textbox de aquí, de Visual, va a ser igual o tráigale lo de MySQL. Básicamente darle la vuelta nada más. Entonces le damos la vuelta, a diferencia de insertar datos, ¿verdad? Con cada uno de ellos, ¿verdad? Y le decíamos que limpiara los textbox de búsqueda por aquello. Y le decíamos un message box para más tranquilidad del usuario que los datos habían sido encontrados. Entonces, vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba con, en este caso, el de búsqueda por cédula, ¿verdad? El de búsqueda por cédula. Voy a, mientras que, bueno, ya se ejecutó. Creo que era 77 y 77, un usuario me parece. Sí, correcto, ahí está. Vamos a módulo estudiantes, vengo aquí, le coloco 77, le digo buscar por cédula y me dice que no existe. Vamos a ver aquí el 1. Ahí, el 1 sí existía. Entonces véanlo ahí.
los datos del estudiante han sido encontrados y me llenó los campos con los datos del estudiante. Aquí ustedes lo pueden observar, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si uno que no existe, le digo buscar, el alumno no existe, porque recuerden que me entró aquí a este punto bof.eof. Pero si el alumno si existiera, ¿verdad? Me dice los datos del estudiante han sido encontrados y aquí me los carga, ¿verdad? Aquí, bueno, yo había programado este para limpiarlo. Entonces veámoslo de nuevo. 1, buscar, y se llenó automáticamente. Ahora, ahí está perfectamente bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hacer una búsqueda por apellido? Que es lo mismo. O sea, yo tomaríamos este mismo código, el mismo código de acá, ¿verdad? De la parte de búsqueda por cédula. Y aquí en búsqueda por apellido, lo que le cambiamos es lo siguiente. Bueno, primero que todo, recuerden que este textbook se llama TXT buscar apellidos. ¿Ok? Entonces vengo aquí y le digo, on arrow go to control, la variable consulta de tipo string, y verifico que si voy a buscar por apellidos, este textbox no quede en blanco, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, si está en blanco, dígame que debo digitar el número de cédula del estudiante a buscar, ¿verdad? Aquí sería más bueno decirle a buscar, y hay un error, debe digitar el apellido, ¿verdad? Es el apellido, ¿ok? El apellido del estudiante a buscar. Ahora, aquí inicializo la variable y hago la consulta. La consulta es exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambia o que va a cambiar? El textbox que yo voy a comparar desde Visual. ¿Por qué? Porque ya ahora no es este, sino es este otro. Entonces yo aquí lo cambio por txt buscar apellidos.text. Y recuerden que tiene que ir simple doble ampersand doble simple doble. ¿Okay? Ahora le digo estudiantes.open, hago la apertura, ¿verdad? de esta situación. Y cuando hacemos la apertura, pues lógicamente igual trabajamos con el punto BOF y el punto EOF para que haga una búsqueda desde el primer fichero hasta el último fichero. Y si el alumno si no encuentra ficheros, me dice que el alumno no existe, pues bueno, entonces cierro la consulta, limpio como anteriormente, y si no, traigo los datos y a cada cuadro de texto o cada combo box, si fuera el caso, ¿verdad? Le voy mandando cada campo de esa parte. Limpio, hago la limpieza, ¿verdad? Hacemos la limpieza y le digo los datos del estudiante han sido encontrados. Igual. Entonces, vamos a verificar. Entonces, yo voy a verificar aquí. Hagamos otra prueba más. Voy a mantenimiento de estudiantes, pero recuerden que aquí cuando yo digité en 1, buscar la cédula, el estudiante yo también le había colocado el apellido 1. Entonces quiere decir que me va a buscar para buscar por apellido también tiene que ser el 1. Entonces voy a limpiarlos, vengo aquí y digito también el 1, que es el apellido, le doy búsqueda y ahí está. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agrego la cédula 99, el alumno Oscar Rojas? Lo voy a ingresar. Los datos del estudiante han sido guardados, entonces yo vengo aquí y busco por cédula 99. Buscar. Ahí está, cédula o alumno Oscar Rojas. Vamos a limpiarlos. Entonces yo le digo aquí Rojas, buscar por apellidos, y ahí me encontró en este caso el apellido respectivamente. Entonces me está diciendo que nos funcionó perfectamente bien. Ahora, ven qué interesante, ya tenemos las búsquedas, ya tenemos las dos búsquedas, ya buscamos por acá. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si yo quiero buscar por esta cédula de aquí? Que cuando yo le doy buscar, ¿verdad? O no sé, vamos a hacerlo diferente. Voy a copiar aquí este otro. Voy a copiarme por aquí y le voy a decir buscar por cédula. Este otro botón. Vamos a buscar por cédula. Pero este buscar por cédula va a ser con esta cédula de aquí. Entonces yo voy a entrar aquí. Bueno, él no tiene nada, pero voy a ir a buscar por cédula como lo hice aquí.
y vean qué sería lo único que hay que cambiarle, para que ustedes lo consideren para sobre todo efectos del proyecto final, si eventualmente ustedes van a buscar por algo aparte o lo van a buscar con el mismo textbook, ¿verdad? Entonces yo vengo y coloco el código y lo único que le cambio es esto, le digo, si el TXT aquí no es buscar por cédula, sino sería TXT cédula, porque es este, ¿verdad? Es este de aquí, que veanlo aquí, TXT cédula alumno. Entonces yo le digo, si el TXT cédula de alumno está en blanco, entonces debe digitar el número de cédula del estudiante a buscar. Ahora, ¿qué es lo único que cambiaría aquí? Que ya tampoco sería TXT buscar por cédula, sino que sería TXT cédula del alumno. Lo hago sobre el mismo, ¿verdad? Entonces, todo lo demás queda igual. Entonces vamos a verificarlo. Vamos a verificar si nos está funcionando, porque recuerden que siempre es muy importante estar comprobando o probando que todo esté funcionando perfectamente bien. Le doy aquí, por ejemplo, 88, buscar por cédula. Mira, había un 88 que era Rosa Obando, pero bueno, lo encontró. De eso no recordaba que estaba el 88, pero Rosa Obando. Entonces yo busco, por ejemplo, por el 99, buscar por cédula, y ahí está, Oscar Rojas. Entonces puedo buscar en este caso por el campo de acá o por un campo aparte. Ahí para que ustedes tengan el gusto de hacerlo, ¿ok? En el caso del de modificar, vean que el de modificar ya ahí sí es muy parecido, muy parecido al código de ingresar. ¿Por qué? Porque tiene que verificar que ningún campo quede en blanco, porque si yo voy a mandar para la base todos estos campos de aquí, entonces por supuesto que tiene que valorar todos, ¿verdad? Entonces vean el de modificar. El de modificar igual on error go to control, la variable consulta, y hago una validación de que no quede cada uno de los campos en blanco, o sea, cada uno de los campos que voy a mandar a reguardar, si lo puedo llamar así, ¿verdad? Modificar es como volver a guardar. Entonces aquí yo vengo y le digo, ok, que ninguno de estos campos puede quedar en blanco. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Okay. Recuerden colocar exit stop después de cada uno y ahí cerraría. Bueno, aquí vamos a quitar ese espacio para que ya se quede como una sola estructura. Inicializo la variable y hago la consulta. ¿Por qué hay que hacer la consulta? Bueno, es muy sencillo, jóvenes. Hay que hacer la consulta porque resulta ser que yo ocupo ver si la cédula que yo digité aquí, el estudiante existe, porque repito lo que dije al principio, yo no puedo mandar a guardar un estudiante, perdón, a modificar o a reguardar, ¿verdad? Un estudiante que no exista. O sea, si yo voy a modificarle una información a un estudiante, ese estudiante debe de existir. Entonces vean que aquí sería nada más decirle, seleccione todo de esta tabla en sus cédulas y verifique que sean igual a la cédula del alumno, o sea que sea igual a la de aquí, igual como uno cuando mandamos a guardar, ¿verdad? Hago la apertura y aquí hay un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque yo antes, cuando yo iba a guardar, yo tenía que verificar que el estudiante no existiera. ¿Por qué? Porque si el estudiante no existía, yo podía guardar, porque estoy guardando. Pero para modificar, el estudiante debe de existir. Hace escaso un minuto lo dije. Entonces yo hago un record count, pero que si es igual a 0, es porque no encontró registro, ¿verdad? Entonces le digo, el alumno no existe. O sea, no puedo mandar a modificar. O sea, si él está igual a 0, si hizo un recorrido y es igual a 0, significa que no existe. Y si lo encuentra, ¿verdad? Pues lógicamente él brinca de aquí a aquí. Y ojo, mucho ojo, si él brinca aquí, vean que a diferencia de cuando yo le mandaba a guardar, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Que yo le decía add new, agregue uno nuevo. Aquí no hay que decirle que agregue uno nuevo. Aquí nada más le mando a guardar todo otra vez. O sea, que le caiga encima otra vez. Aplico el update, que es para guardar, cierro, limpio todo y los datos del estudiante han sido modificados. Entonces vamos a verificar que nos haya servido. Okay. Ya tenemos inclusive muchas búsquedas, ¿verdad? Aquí tenemos otra, voy a buscar por acá a Rosa Obando, el 88. Rosa Obando, entonces digamos que yo le voy a cambiar el apellido, no era Obando, era Rodríguez. Entonces Rosa Obando, Rosa Rodríguez, le cambiamos el apellido.
y cuando lo haya cambiado le voy a dar modificar. Y me dice, los datos del estudiante han sido modificados. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Verifiquemos, a ver si es cierto. 88, buscar por cédula. Rosa Rodríguez. Ahora sí está modificando. Ahora, yo sí quisiera hacer un alto, ¿verdad? Y recordarles. Solamente con el punto de intersección nos damos cuenta en cuál línea se cae y dónde hay error. No podría para nada, estimados jóvenes y estimadas jóvenes, tal vez ayudarles en algún sentido, o que ustedes se autoayuden o se ayuden ustedes, ¿verdad? Ahí dije una redundancia. Se ayuden. ¿Por qué? Porque si no hay un error que me genera con un código, pueden ser 10 errores diferentes o más. Entonces, si yo le pongo el punto de intersección, él me va a rebotar, como lo expliqué también en la sesión anterior, ¿verdad? ¿Okay? Y por último, tendríamos lo que es el botón de eliminar. Entonces, el botón de eliminar, vean que aquí sí hay un pequeño cambio. Es muy fácil de aplicar, pero ahí hay que hacer algo. Una variable más, bien. De hecho, veámoslo aquí. On arrow go to control. Una variable nueva llamada valor, que es para utilizar el message box, ya conocido por ustedes, ya eso lo hemos visto en sesiones anteriores. Y la consulta. Válido que no quede nada en blanco. ¿Por qué? Porque si yo voy a eliminar, yo sé que vamos a eliminar por la primary key, pero es mejor que no quede ningún campo en blanco, que todo esté bien. Ahora, se supone que si yo fui a buscar, no debería generar o quedar ningún campo en blanco, ¿verdad? Entonces le digo estudiantes, add new, inicializo la variable y hago la consulta. La consulta tiene que ser igual a la de guardar, inclusive igual a la de modificar. ¿Por qué? Porque la consulta yo necesito verificar que la cédula que yo estoy digitando acá exista y se pueda eliminar, ¿verdad? Eso es lo que yo ocupo verificar, como lo dije anteriormente. Entonces, hago la apertura, el punto open, y aquí hago un record count igual a 0, como el de modificar. ¿Por qué? Repito, porque no puedo mandar a modificar o a eliminar un estudiante que no exista. Los estudiantes deben de existir. Entonces, es muy parecida a la de modificar. Pero, si ya eso rebota, vean que ahora le mando un message box. Y el message box le digo que lo guarde en la variable valor. Y le digo, ¿está seguro que desea eliminar los datos? Y le mando el tipo 4. Recuerden que era el sí y no. 32, que colocara el símbolo de pregunta. 256, que se ubicara por defecto en el segundo botón del message box. Y por supuesto, el título del message box. Y hago un if. Hago un if, como cuando hicimos un if para aplicar o para desarrollar los for closing. Es lo mismo. Y le digo, si valor es igual a 6 es porque le dije que sí quería eliminar, ¿verdad, jóvenes? Que sí quería eliminar. Entonces le digo, estudiantes, o sea, la consulta estudiante, la que habría aquí, le digo estudiantes.delete. Entonces él va a ir a eliminar el estudiante que yo digité aquí, o que existe, que yo digité en este cuadro de texto de aquí. Es el que va a ir a eliminar. Entonces le digo estudiante.delete y eliminaría toda la tupla, o sea, elimina toda la fila. Le digo estudiantes.close y limpio todo. Y le digo los datos del estudiante han sido eliminados. Pero, ¿qué pasaría si le digo que no quería eliminarlo, que me arrepentí? Entonces me dice, solamente si valor es igual a 7, fue porque le dije que no, y le digo estudiantes.close. O sea, nada más le digo, ciérreme la consulta. La consulta que, vuelvo a recalcar, habría aquí en algún momento dado y que no podemos dejar abierta. Exit up, el control, y ya debería de funcionar. Vamos a verificar. Entonces vamos a entrar otra vez al sistema. Vamos a la parte de mantenimiento. Vamos a hacerle una búsqueda otra vez de Rosa. Buscar por cédula. Ahí está Rosa Rodríguez. Le doy eliminar y me sale el message box. ¿Está seguro que desea eliminar los datos del estudiante? No. No pasó nada. Cerró la consulta y todo bien. Voy a buscarla. Ya la busqué. Voy a eliminar.
¿Está seguro que desea eliminar los datos del estudiante? Sí. Los datos del estudiante han sido eliminados. Acepto. Vamos a buscarla, a ver si es cierto, ¿verdad? Porque no sabemos. Buscar por cédula. El alumno no existe. Quiere decir que nos funcionó a la perfección. Entonces, para esta sesión, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacer la búsqueda por cédula, hacer la búsqueda por apellido, hacer la modificación de los datos y la eliminación de los datos. Entonces, es bastante código, es ciertamente repetitivo, pero también ustedes tienen plantillas y ya tienen el de ingresar, que tienen de dónde poder, por así decirlo, guiarse, o de dónde ustedes pueden también tomarlo como plantilla o como ejemplo, ¿verdad? En mi caso sería todo. Espero que hayan entendido. Un abrazo a la distancia y muchas bendiciones para todos y todas.